llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en contacto con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Miguel, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar nuevamente del programa. Hola Eduardo, un gusto siempre poder participar de tu programa. Miguel, primeramente queríamos consultarte acerca de lo que es tu nominación para el directorio del Banco Central del Paraguay. El Senado ya dio el acuerdo constitucional y si bien falta el último ok, por decirlo de alguna manera, del presidente de la República, todo apunta a que vas a ocupar un cargo dentro del directorio del BCP. ¿Cómo te agarra esta nominación, por decirlo de alguna manera? Sos un funcionario de carrera que hizo toda su vida prácticamente dentro del Banco Central del Paraguay. En líneas generales, contanos por favor tus sensaciones respecto a lo que es esta nominación y cómo agarras este compromiso en lo que sería la máxima instancia del Banco Central. Sí, realmente todo un honor, digamos, que pueda culminar esta carrera, digamos, nada más que en el directorio del Banco Central. En ese sentido, agradezco la confianza del presidente de la República justamente en esta nominación, del presidente del Banco Central y también, digamos, del ministro de Economía y Finanzas, ¿verdad? Yo creo que cerrar, digamos, esta carrera, digamos, desde el directorio, es lo que uno probablemente como funcionario del Banco Central aspira, digamos, desde que ingresa a esta institución. Realmente el banco, digamos, ha posibilitado que yo pueda estudiar afuera, ¿verdad? Venir y ejercer la profesión, digamos, que me gusta, ¿verdad? El cual justamente me había abocado. Y incluso dentro del Banco Central, ese conocimiento, digamos, se fue acrecentando a través de la interacción con otros colegas, digamos, profesionales. Realmente es una alta satisfacción, digamos, para mí, digamos, como persona, como profesional y como funcionario del Banco Central. Miguel, pasando un poquitito a lo que es el avance de la economía paraguaya en lo que va de este año 2024, el Banco Central ya dio a conocer el informe del Producto Interno Bruto trimestral, también da a conocer de forma periódica el IMAEP, el indicador adelantado acerca de la actividad. Te queríamos consultar, teniendo en cuenta estos reportes estadísticos y los datos que informa el Banco Central del Paraguay, ¿cómo estamos yendo en términos económicos? ¿Se está concretando ese año económico que estaba previendo el Banco Central del Paraguay con una expansión de 3,8%? ¿Cuál es el análisis que hacen sobre estos primeros números? Efectivamente, o sea, como estos datos que estamos teniendo al primer trimestre, un poco también en base a los resultados adelantados del índice mensual de actividad económica, van confirmando nuestra proyección para el cierre de 2024 en torno a un crecimiento del 3,8%. Sí, digamos, hemos visto algunas reasignaciones, digamos, en las dinámicas que habíamos previsto, principalmente comparando con la proyección que habíamos hecho en diciembre, en el cual veíamos un sector primario un poco más dinámico del que estamos viendo actualmente. Un poco ahí el factor climático ha sido bastante relevante, principalmente mediante la afectación de la producción de maíz. Y el otro, digamos, sector también que en diciembre veíamos un poco más dinámico, principalmente teniendo en cuenta, digamos, el fenómeno del Niño, que generalmente es de muchas lluvias, ¿verdad? Es el tema de la generación de energía eléctrica, que también, digamos, en marzo habíamos hecho una corrección, digamos, un poco a la baja en base a un menor caudal hídrico como consecuencia justamente de escasez de lluvia en la cuenca, digamos, del río Paraná. Pero por otro lado, hay sectores, digamos, mucho más dinámicos también de lo que habíamos anticipado y principalmente están localizados, digamos, en el sector secundario y en el sector terciario. Principalmente, digamos, estamos hablando de las manufacturas que han tenido un crecimiento bastante importante en este primer trimestre, en torno a un 5,5%.
y también el sector de servicios, digamos, en un nivel de crecimiento del 5%, ¿verdad? Y sobre todo, como que vemos un crecimiento un poco distinto a lo que habíamos visto en el 2023, en el sentido que en el 2023 estaba muy focalizado, digamos, en un sector primario, y sin embargo ahora estamos viendo expansión en sectores que también ocupan mucha mano de obra. Y un poco esto juntando con los resultados que hemos tenido en el mercado laboral, un poco refuerzan justamente esta dinámica en términos de que vimos una mayor ocupación, digamos, en los datos, digamos, del primer trimestre respecto al mismo periodo en el año anterior. Y esto un poco también va de la mano con otros indicadores, ¿verdad? Con la encuesta de expectativas variables económicas que ubican también el crecimiento en torno, digamos, a la proyección que tenemos para el año. Y también un poco mirando el componente más importante por el lado del gasto, que es el consumo privado, un poco también cierra con un mercado laboral, digamos, que aumentó de ocupación y también con las expectativas, digamos, que uno puede ver en el índice de confianza del consumidor, que por 18 meses consecutivos se ubica en zona de expansión. Un poco entendemos que estas dinámicas y si sumamos también lo del comercio exterior, que básicamente estamos viendo un superávit de en torno a 500 millones de dólares, un poco cierra por ese lado los aspectos positivos que estamos viendo en el 2024 y por lo tanto esto hace que esa proyección de crecimiento para el año se sustente en estas dinámicas. Miguel, según el informe del Banco Central del Paraguay, el Producto Interno Bruto sin agro ni binacionales vino bastante bien en el arranque de 2024 y con un número bastante parecido al del último trimestre del año pasado. Esto era básicamente lo que ustedes esperaban en términos de estos sectores, porque estamos hablando de dos trimestres diferentes en términos de actividad económica, ¿verdad? Usualmente el último de cada año se caracteriza por el comercio, por el movimiento y ese tipo de cuestiones. Y en el arranque de 2024, con un número bastante similar, estamos teniendo algo bastante robusto, ¿verdad? ¿Esto estaba en línea con lo que ustedes estaban esperando? Sí, principalmente por el efecto derrame que esperábamos de esa expansión que inició, digamos, justamente en el sector agrícola. Vimos que había crecido, digamos, en el año anterior en torno a tasas bastante importantes. No obstante, estos sectores que mencionabas, ¿verdad?, habían tenido una menor dinámica. Por lo tanto, en este año, dado, digamos, una expansión similar simplemente a la del año anterior, ¿verdad? Respecto al sector primario, pero con efectos de derrame como consecuencia de estos mayores niveles de producción el efecto, digamos, hacia las manufacturas, hacia los servicios, ¿verdad? Entonces, un poco en eso se basó en gran parte, digamos, la proyección que habíamos hecho a inicios de año, a finales del año 2023 para el 2024. Recordarás que un poco, digamos, era un crecimiento bastante equilibrado en el sector primario, el secundario y el terciario. Y esto un poco también venía de la mano con la recuperación que se daba en el mercado laboral en el 2023 también de aumentos consecutivos en los niveles de ocupación. Un poco entendemos que se están cumpliendo esas expectativas que no solamente, digamos, era una visión que tenía el Banco Central, sino también una visión, digamos, de las principales consultoras y otros organismos que realizan proyecciones para Paraguay. De hecho, un poco en este primer trimestre vemos niveles, digamos, de actividad económica que son, por lo menos en el comparativo que habíamos puesto en la presentación de cuentas nacionales trimestrales, el más importante dentro de la región en términos de crecimiento. Miguel, puntualmente con la construcción, teniendo en cuenta datos adelantados como lo que sería las cifras de negocios y tal vez lo que sería también el IMAEP, ¿consideran de que podría haber una cierta recuperación en el segundo trimestre, teniendo en cuenta de que para este segmento en específico ya también se van acumulando varios trimestres de resultados negativos? ¿Podría ir dándose paulatinamente una recuperación en este segmento?
Sí, es lo que esperamos justamente para el resto del año. Existen los recursos, están los proyectos, digamos, que se van a ejecutar. Un poco entendemos también que cierto periodo, digamos, de lluvia ha ralentizado un poco, digamos, la evolución o la dinámica de esta actividad económica. Influye bastante, digamos, las lluvias en la cantidad de días hábiles disponibles para la gestión justamente de estas obras, pero como mencionaba, existen los recursos y esperamos una recuperación importante. Hay que mencionar también que, por lo que señalaba anteriormente, estas reducciones importantes que se han dado ya prácticamente del 2022, un poco responde también a una convergencia de los niveles de inversión, tanto pública como privada, respecto, digamos, al periodo de la pandemia, donde la posibilidad de incurrir en un mayor déficit y también las medidas de confinamiento que en el 2020, 2021 principalmente, hicieron que el sector privado realice importantes inversiones en vivienda principalmente privadas, como consecuencia justamente de esa medida de confinamiento y la incertidumbre respecto a cuándo nuevamente se podía dar una movilidad. E hicieron que el total de las inversiones, digamos, en construcción hayan aumentado mucho más allá, digamos, de lo que veíamos como tendencia en el periodo prepandémico. Actualmente estamos convergiendo nuevamente a un ritmo de crecimiento más sostenible, ¿verdad? Dado las restricciones, tanto por el lado del sector público como el lado del sector privado, en el nivel, digamos, de estas inversiones. Y por lo tanto, hacia adelante estamos esperando justamente una mayor recuperación con probablemente variaciones ya positivas para el sector de las construcciones.